Cada cierto tiempo que surgen casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico, abre el debate sobre la viabilidad o la efectividad de la oficina del panel especial independiente, del fiscal especial independiente, y obviamente el resultado de esa gestión y cuánto nos cuesta en términos de la eficiencia gubernamental. Vamos primero a repasar el origen, el propósito de esta oficina cuando comenzó en Puerto Rico en relación a la lucha por la corrupción. Hay que recordar que el origen de esta oficina realmente comienza en Estados Unidos luego del caso Watergate, donde se establece un fiscal especial para investigar pues toda intervención del entonces presidente Nixon, y Puerto Rico, luego del caso del Cerro Maravilla, para el principio de la década del 80, se presenta una legislación local, un modelo local en el 1988, que es la ley número 2 de ese año. Actualmente tiene un presupuesto de 3.5 millones de dólares y básicamente lo que funciona es un organismo independiente separado del Departamento de Justicia que tiene la capacidad de procesar casos de corrupción, funcionarios electos y también coautores. Es interesante porque quiero que vean algunos datos de lo que ha sido esta trayectoria en 37 años de lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Vamos a ver aquí básicamente el total de casos que se ha dado en ese periodo de tiempo. El resultado son 1.882 casos, más o menos un promedio de 50 casos al año. 89% de convicciones, son un número alto, indudablemente, sin convicción, es decir, han salido absueltos o han sido por archivo cerca del 5%, es decir, que cerca del 10% de los casos pues no tienen esos resultados esperados. Otro dato interesante que me parece que es importante señalar es ¿cuáles son los porcientos o los funcionarios que más violan la ley según estos 37 años y que la Oficina del Fiscal Especial Independiente ha procesado? Miren esto que es interesante, estos datos que se pudieron recopilar de manera oficial de la oficina. En primer lugar, los alcaldes y exalcaldes constituyen el grupo profesional más alto que ha sido acusado por corrupción, 28%, coautores, que inclusive pueden incluir personas fuera del gobierno, 20%, legisladores y exlegisladores, 18%, otros funcionarios públicos 17%, jefes de agencia un 13% y hasta jueces, miembros de la judicatura, un 4%. Pero el dato que me llama la atención cuando vi estos informes es este que está aquí, que quiero que ustedes lo vean. El 68% de los funcionarios que fueron procesados en estos 37 años, oigan esto, funcionarios electos, estaban en su primer o segundo término, es decir, comenzando su carrera política. Este dato coincide, mire, casi al centavo con el informe decenal de la Oficina de Ética Gubernamental, que también certifica que los violadores principales de la ley de ética, adivinen quiénes son, los que acaban de llegar al gobierno. Quiere decir que el proceso de reclutamiento en los últimos años no ha sido muy eficiente por los casos de corrupción y las violaciones a la ley de ética, y para hablarnos de eso tengo aquí al representante Ramón Torres, que además de ser legislador es un abogado. Saludos, representante, ¿cómo está? Buenas noches. Ahorita vamos a hablar de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, pero estos datos de que los funcionarios más jóvenes o funcionarios electos que entran al proceso electoral, usted está en su primer término, son los que más están violando la ley, alcaldes, legisladores, funcionarios públicos. ¿Qué está pasando o dónde hay que fortalecer en el reclutamiento de que estas estadísticas sean tan altas de gente básicamente entrando al gobierno ahora? Mira, es revelador porque esa estadística lo que nos dice es que en el primer término o en el segundo es que las personas están cometiendo el delito, número uno. Número dos, necesitamos fortalecer esos adiestramientos, esos requisitos por ley que nos dan a nosotros los funcionarios electos para cuando llegamos no cometamos delitos, no cometamos alguna imprudencia que pueda conllevar que sea un delito. Y es importante porque ahora con esto nos podemos sentar en la legislatura a determinar qué tipo de adiestramiento es necesario. Hay un proyecto de ley que yo radiqué y hay coautores de distintos partidos en donde le pide a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico que coopere con la Oficina de Ética Gubernamental y con el FEI para darnos los adiestramientos que se supone nos den cuando ganamos y vamos directamente a juramentar. El Partido Popular el pasado cuatrienio presentó una legislación para eliminar varias oficinas, el inspector general y obviamente la oficina del FEI, crear un organismo nuevo. Yo sé que es algo que se está discutiendo, pero ¿cuál es el cuestionamiento principal que se le ha hecho a esta oficina? Digo, los números en términos de convicciones son bien altos, pero no ha habido planteamientos de casos que se han caído también, muchísimos casos que no están prácticamente en las estadísticas de esta naturaleza. Y es un problema de percepción. Esos casos que se han caído o que no han tenido resultados son los casos en los últimos años, casos con más mediáticos, casos, fíjate que esto es del 88 cuando se crea, no había redes sociales, la televisión no llegaba tanto, ahora sí, son mucho más, llegan mucho más hasta sus casas lo que está sucediendo y es un problema de percepción. Claro, el Partido Popular ha sido claro, queremos reformarlo, no queremos eliminar esa capa
necesaria en donde un ente que no tiene que responder ni al ente ejecutivo ni al legislativo procesa a los funcionarios electos. Eso hay que ser claro. O sea, que lo que me está planteando es que la posición de ustedes es que el concepto de que hay un organismo independiente, separado del Departamento de Justicia, debe mantenerse, quizás revisar algunos procedimientos. Mira, hay estados que tienen un panel ciudadano, que es el que revisa y el que determina si se acusa o no se acusa. No sé si esa sea la opción, pero es una opción que tenemos que estudiarla. Lo importante es que los legisladores nuevos y los alcaldes nuevos, la corrupción no se puede permitir y hay que combatirla con toda su fuerza y obviamente la legislación que se necesite, que ustedes mismos la puedan radicar. Así estaremos trabajando y ciertamente, como mencioné, el proyecto que tenemos, un proyecto que tiene coautores de distintos partidos, que estoy seguro que van a pasarla. Gracias por estar con nosotros. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno.